El título de mi lección le he puesto La lengua, un mundo de maldad. Cuando pensamos, hermanos, en las palabras, un mundo de maldad, ¿qué se nos viene a la mente? Pues a mí nos podemos a pensar en tantos países, en tantos gobiernos, imperios. El imperio japonés causó en el continente de Asia alrededor de 8 millones de muertes para poder llegar pues, a ser la nación suprema de este continente. El siguiente, hermanos, el imperio español. Sabemos que ellos fueron los que colonizaron aquí en América y durante su expansión mataron alrededor de 5 millones de indígenas y solamente durante el primer siglo de ocupación. Y los últimos dos, hermanos, que les voy a mencionar, pues son un poco más modernos. Por ejemplo, la Unión Soviética, que nos hace pensar cuando los escuchamos, pues Stalin, el Ejército Rojo. Y este fue un régimen muy duro para la gente que lo vivió, ya que, pues, los que saben, pues, ellos no tenían muchas flexibilidades con su pueblo. Este régimen alcanzó la cifra de 20 millones de muertes a los que se opusieran a ellos. Y el último, hermanos, la Alemania nazi, pues es el más conocido, ¿verdad? Fueron los causantes de la Segunda Guerra Mundial y de los campos de exterminio, donde solo en estos fueron muertos más de 6 millones de judíos. Pero aún así, hermanos, no solamente les voy a hablar de estos gobiernos, de una ciudad, de un imperio, les voy a hablar de todo un mundo de maldad. Y este mundo, hermanos, que les menciono, es el causante de tantos conflictos, de tantas riñas, de tantos pleitos, de todas las guerras que han existido y que van a existir. Este mundo hace tanto daño y hace tantos males, pero no necesitamos un ejército para poder detenerlo. Solamente necesitamos la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios, hermanos, lo vamos a poder detener y a la misma vez lo vamos a poder controlar. Y de este mundo de maldad, hermanos, del que les estoy comentando, es la lengua. Abramos nuestras Biblias como nuestra primera cita ahí en Santiago. Santiago capítulo 3, versículo 6. Santiago capítulo 3, versículo 6, que dice así: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Como vemos, hermanos, pues la lengua es, a comparación de otros órganos de nuestro cuerpo, algo muy pequeño, es un órgano muy pequeño, pero sin embargo con este podemos hacer grandes cosas, ya sea cosas buenas o cosas malas. Mi estudio lo he dividido en 3 puntos. El primero de estos puntos le he puesto la lengua usada para el mal. Ahora vayamos a Proverbios, capítulo 17, versículo 20, que dice así: el perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. Con esto que acabamos de leer, hermanos, nos podemos imaginar las mentes tan perversas, los corazones tan perversos que tenían los líderes de estos gobiernos que les mencioné antes. ¿Cómo ha de haber estado su corazón para cometer todas estas atrocidades? Qué perversa fue su lengua para poder manipular a tanta gente que lo siguió, a tanta gente que convenció de lo que estaban haciendo estaba bien. Vamos ahora a Jeremías, capítulo 9, versículo 8, que dice así: saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla con su boca, dice paz a su amigo, y dentro de sí pone sus acechanzas. Pues como sabemos, hermanos, la gente que siguió a estos líderes, pues no lo hicieron nada más porque sí.
Estos gobernadores, estos emperadores, utilizaron la mentira, tuvieron que recurrir a la mentira para poder convencer a tanta gente de cometer tales atrocidades. Como por ejemplo, pues Hitler, después de la Primera Guerra Mundial, pues Alemania, como resultó ser el país derrotado, tuvo que pagarle cierta compensación monetaria a los países que le ganaron. Después de esto, el país de Alemania quedó sumido pues, en miseria, quedó sumido en pobreza, y ahí es cuando surge la figura de Hitler. Él retrató a su país como si ellos fueran las víctimas. Él les hizo creer que ellos eran los que estaban en cautiverio, que tenían atadas cadenas, que no los dejaban crecer como nación. Él utilizó propaganda, utilizó mentiras en la gente alemana, y así pudo pues, organizar toda esta armada que tanto mal hizo en el mundo. Vayamos ahora a Proverbios, hermanos. Proverbios, capítulo 13, versículo 3, que dice así: El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Bien, hermanos, aquí como acabamos de leer, pues, no solamente en esos tiempos utilizaban las mentiras para poder llegar a tanta gente, incluso hoy en día los mismos políticos los escuchamos, los vemos todos los días y simplemente dicen las cosas que la gente quiere oír, mas sin embargo no les da lo que ellos necesitan. Pero como les digo, hermanos, no todo es mal, puede ser utilizada para el mal o para el bien, si es así como nosotros lo queremos hacer. Y ese es el segundo punto, la lengua usada para el bien. Proverbios capítulo 12, versículo 18, que dice así: Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Todos nosotros como cristianos necesitamos serlo, necesitamos ser sabios, tenemos que asegurarnos en cada momento de que hablemos, usar las palabras correctas, usar palabras para el bien. Tenemos que promover lo primero que tenemos, hermanos, lo más grande que tenemos en nosotros, que es el amor hacia nuestros hermanos, el amor hacia nuestro Dios y después el amor por toda la gente, ya que es un mandamiento. Lucas capítulo 10, versículo 27, que dice así: Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y estos son los mandamientos, hermanos, que tenemos que guardar en nuestro corazón, que debemos tener siempre presentes en nuestra mente, ya que al tenerlos, pues lo que va a salir de nuestras bocas va a ser lo bueno. Siempre vamos a estar promoviendo lo bueno al tener estos mandamientos guardados en nosotros. Entonces, en Salmos, capítulo 37, versículo 30, que dice así: La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. Como sabemos, hermanos, nosotros como cristianos, como hermanos, debemos estar siempre escudriñando las Escrituras, tenemos que leer la Biblia, pero no solamente leerla, sino entenderla, estudiarla, y así podemos tener la sabiduría. Así es como pues, los hermanos que predican se llenan de tantas palabras de aliento, de tantas palabras buenas que nos ayudan a poder seguir en el camino o a volver a ello si es que nos hemos apartado. El tercer punto, hermanos, de mi lección es una pregunta y es: ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer, hermanos, para controlar nuestra mala lengua? ¿Cómo poder usarla para hacer el bien? Porque para la gente, hermanos, de este mundo, a veces cambiar de hábitos es muy difícil, así como nosotros como cristianos también es muy difícil cambiar los malos hábitos que tengamos. Y es aún más difícil cambiar los hábitos de nuestra mala lengua porque llevamos años y años usándola de un mal modo. Salmos capítulo 39, versículo 1, que dice así: Yo dije,
Atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Cuando éramos hermanos y estábamos en el mundo, hablábamos como el mundo lo hace, pensábamos como el mundo lo está haciendo ahora, pero ahora que somos cristianos, debemos tener siempre presente en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestra lengua, que ya no somos de este mundo. Y así es que hay que portarnos de una manera pues diferente, hablar diferente al mundo, pero a veces es muy difícil si mantenemos amistades que son del mundo. Digo a veces porque hay personas que saben que uno es cristiano, que va a la iglesia, y más sin embargo respetan tus creencias y en ocasiones hasta te ayudan por si tienes algún problema o algo, te ayudan a que tú sigas en este camino. Pero como les digo, hay gente que pues hace burla de lo que eres, hace burla de tus creencias, y esas son las amistades que debemos de apartar. Y son los que delante de ellos debemos de guardar nuestra boca con freno, que ellos se den cuenta que ya no hablamos, que ya no somos como ellos son, ni como ellos hablan. Proverbios capítulo 18, versículo 21, que dice así: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Como dice en este versículo, hermanos, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y como sabemos, esto tiene mucha verdad, hablando pues tanto espiritual, física y emocionalmente. Hay vida y muerte en estos tres aspectos. Espiritualmente, pues cuando hablamos maldad, cuando hablamos malas palabras, no estamos físicamente muertos, pero sí estamos muertos espiritualmente a los ojos de nuestro Dios, ya que estamos cometiendo pecado. Pero más sin embargo, tenemos vida cuando hablamos acerca de nuestro Dios a aquellas personas. Traemos vida espiritual a las personas que nos están escuchando, así como a nosotros. De forma física, hermanos, cuando hablamos mentira y nuestra lengua pues está llena de maldad, pues nos pueden ocurrir cosas malas, como estos líderes, a estos emperadores que les acabo de decir. Pues la mayoría al final fueron descubiertos en que sus verdaderos propósitos no eran pues el éxito de una nación o de un pueblo, sino que era en beneficio propio. Muchos de ellos pues terminaron sin vida o terminaron en castigo. Y de manera emocional, hermanos, pues cuando hablamos a nuestros hermanos y a nuestras hermanas, si están pasando por alguna dificultad, si pues están emocionalmente mal por cualquier razón que les haya ocurrido, al momento de que nosotros les hablamos con amor, con entendimiento, con razonamiento, pues traemos felicidad a sus vidas, los ayudamos a que puedan salir de ese hoyo en el que están. Pero estamos muertos emocionalmente si en vez de hacer eso los criticamos, los regañamos, sin antes entender cuál es el problema que ellos tienen. Pues pueden terminar en soledad, hermanos, en un enojo y pues en otras situaciones que no serían del agrado para nuestro Dios. Vayamos ahora, hermanos, a Salmos, pero ahora en el capítulo 120, que dice así: libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Como dice aquí en este versículo, hermanos, nosotros tenemos que estar siempre orando, siempre pidiéndole a nuestro Dios que pues nos libre de esto, que nos libre del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Porque como sabemos, hermanos, el cuerpo es débil, así como la mente, y no sabemos cómo controlarlos. Vayamos a Santiago, capítulo 3,
versículos del 3 al 8, que dice así: He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Sabemos que la lengua es un órgano muy pequeño del cuerpo. En el versículo 4, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Nosotros como cristianos, hermanos, debemos de tener mucho cuidado. Sabemos que como humanos, pues tenemos 2 oídos y una boca. ¿Por qué tenemos 2 oídos? Entendemos y oímos lo que nos dicen para así poder pensar y decir correctamente lo que queramos decir. Y con eso usamos la boca. La boca la usamos después de que hayamos oído y entendido bien la situación que tenemos delante de nuestros ojos. Porque a veces no vemos el mal que hacemos cuando contestamos sin haber escuchado atentamente primero. Contestamos mal o hablamos mal cuando nuestros sentimientos hablan por nosotros, cuando nos dejamos llevar por el enojo, por la tristeza. Otro versículo más, hermanos, ahí en Santiago, siguiendo los versículos, ahora el 9 y el 10, que dice así: Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Porque nosotros, hermanos, como cristianos, lo único que debe salir de nuestra boca es la bendición, es la bondad, lo único que debe salir. Tenemos que controlar nuestra lengua. ¿Para qué? Para no pecar, para no mentir, no insultar, no maldecir. Porque si no lo podemos frenar, si no frenamos nuestra lengua, hermanos, somos esclavos de ella. Y no lo sabemos. Porque, como les decía anteriormente, aún siendo cristianos, a veces hablamos como el mundo habla y no nos damos cuenta que somos esclavos de este mundo de maldad que cargamos con nosotros. Una cita más, hermanos, pero ahora en Isaías, capítulo 59, versículos 2 y 3, que dice así: Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Como les decía, hermanos, pues, si no sabemos cómo controlar nuestra lengua, si no sabemos cómo utilizarla para el bien, somos esclavos de ella, somos esclavos del mundo de maldad. Como una persona, pues, que es alcohólica, ¿verdad? Ellos toman y toman
porque ya se les hizo costumbre, ya se les hizo el gusto por estar tomando, y ellos no saben que son esclavos de las bebidas. Así nosotros con la lengua, al seguir hablando, aunque sean pues pequeñas mentiras, que decimos alguna mala palabra de vez en cuando, no debe ser así, porque nosotros ya somos cristianos. Eso debemos dejarlo atrás con el mundo que hemos dejado. Ahora, hermanos, les pido que vayamos a Santiago. Nuevamente, Santiago, capítulo 3. Pero en los versículos 17 y 18, que dice así: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Pues como sabemos, hermanos, con nuestra boca, con nuestra lengua, podemos sembrar cosas buenas o cosas malas. Si hablamos, pues, cosas de paz, si hablamos bien hacia otra gente, pues eso es lo que van a hacer de nuestros frutos que hagamos con nuestra lengua. Y bueno, hermanos, pues espero que con esto que hemos visto, que con estas pequeñas fracciones de la palabra de nuestro Dios, pues nos hagamos pensar, nos pongamos a reflexionar si verdaderamente estamos utilizando nuestra lengua para el bien, si no estamos contaminados de un mundo de maldad. Porque nosotros, hermanos, pues como les dije, ya no somos de este mundo, somos la luz y la sal, y aunque no lo sepamos o no lo queramos admitir, todo el mundo nos ve. Si uno sabe, una persona que es del mundo sabe que nosotros somos cristianos y nos ve haciendo algo que según un cristiano no debería de ser, pues van a ser los primeros en estar reprochando, haciéndonos saber de que, oye, si tú eres cristiano, ¿por qué haces tal cosa? Y ya como última cita, hermanos, les pido que vayamos a Romanos. Romanos, capítulo 7, versículos 21 a 24, que dice así: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquí, como acabamos de leer, hermanos, pues vemos que el apóstol Pablo se está humillando y nos dice cómo los miembros de todo su cuerpo quieren hacer pues el pecado, quieren hacer la maldad. Hay que seguir trabajando en nuestra lengua, en poder controlarla, en poder evitar que digamos pues cualquier mentirilla que ahí se nos escape, cualquier mala palabra. Con esto, hermanos, podemos vencer a los demás miembros de nuestro cuerpo si es que logramos controlar la lengua. Como les digo, la lengua es fuerte, hermanos, pero principalmente con la ayuda de Dios, pues la vamos a poder vencer y ganar esta batalla.